Nos están viendo en esta mañana. Hoy tenemos a un invitado especial de México, el pastor Aarón Feroz. Y bueno, Mucho para gusto, nosotros ¿cómo es está? una bendición que usted esté. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, pastor, gracias por la invitación. Sí, bueno, siempre comenzamos esta entrevista Desafío Latino con un pensamiento y esta vez vamos a compartir un pensamiento de un hermano que se llama Mike Franzen o Frazen. Y él dice algo muy interesante que en el que todos deberíamos imitar. Dice, debemos ser pescadores de hombres, no guardianes del acuario. Y me Muy pareció buena. muy bueno, sí, y esto es algo para simplemente poder pensar cómo muchas veces nuestra visión y nuestro interés es llenar un espacio y no llenar una ciudad o no llenar una comunidad con el evangelio. Y cuando nosotros tenemos una mentalidad de hacia adentro, pues entonces vamos a querer, a través de las estructuras, vamos a querer sostener lo que tenemos y ahí cometemos muchos errores porque perdemos la visión de alcanzar a los perdidos. Así Pastor, es. bueno, díganos dónde se encuentra y bueno, y sobre todo, cómo Cristo llegó a su vida. Pues muchas gracias. Saludos a todo el auditorio que hoy nos acompaña, que hoy nos mira. Gracias, sea mañana, tarde o noche cuando nos estén viendo. Gracias por acompañarnos. Yo estoy en la ciudad de Querétaro, aquí en México. Estamos más o menos a unas 2 horas de la Ciudad de México, que es el centro. Nosotros conocimos al Señor hace 21 años, que el Señor tocó nuestra vida en un congreso llamado Visión Juvenil, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. No sé si ustedes llegaron a escuchar de esos eventos. No, no creo, pero bueno, puede compartir con nosotros. Ok, muchas gracias. Pues les platico muy como a resumida cuenta. El evento era un evento para jóvenes, donde nosotros asistí por invitación de un tío que era pastor. Él me invitó a ir a ese evento. Yo tenía 18 años y yo recuerdo que mi tío, siendo pastor, tenía una congregación y había muchos jóvenes, sobre todo muchas señoritas. Entonces he de confesarle que yo fui más por eso que por otra cosa. Entonces fuimos, fue un viaje más o menos de 19 horas de viaje en autobús que tuvimos que hacer para poder llegar al lugar. El lugar estaba repleto de jóvenes, jóvenes que en las mañanas era un evento de toda una semana. Todas las mañanas oraban y oraban y oraban y yo recuerdo mirarlos y decir, bueno, pues van a orar. Entonces nada más como que permanecía yo esa hora que ellos oraban todos los días, pues sentado esperando a que terminara el evento. Por la tarde después venían plenarias, predicaciones y diferentes actividades. Más o menos para el día miércoles yo estaba sentado en mi silla esperando que el tiempo terminara de oración. Y recuerdo hacer una oración sencilla y decirle al Señor, le decía, si tú eres la persona que todos los que están aquí me han dicho que eres, yo te quiero conocer. Y yo, y yo a cambio, si tú me permites conocerte, yo te entrego mi carrera. Mi carrera en ese momento era ser futbolista profesional. Yo estaba jugando ya en la tercera división de mi país y estaba en los tryouts para lo que serían la primera división. Así que ese fue mi entrega o esa fue mi plática con el Señor. A los 20 minutos que termina la oración, sube un hombre al escenario, alrededor de, yo creo que habremos sido unos 5,000 jóvenes en el lugar. Dice, 25 jóvenes le acaban de entregar su carrera al Señor y quiero que pasen al frente. Para mí fue impactante porque para mí significó, Él me escuchó. Y sin entender cómo ni por qué yo estaba pasando al frente, así como cuando el cuerpo no le reacciona a uno, yo sí, ¿qué estoy haciendo? No, no camines, detente. Y yo seguía caminando, seguía caminando, seguía caminando hasta que llegué al frente, doblé mi rodilla, me postré en el escenario y no me acuerdo de más. Simplemente no recuerdo qué pasó. Cuando abrí los ojos, habían transcurrido como 45 minutos. El predicador estaba a punto de terminar y yo estaba al frente tirado, así que dije, ok, creo que yo me tengo que regresar a mi lugar. Y regresé y desde ese día comencé a conocerle. Hasta el día de hoy sigo conociéndole, pero ese día el Señor escuchó mi oración y cambió mi vida. Tremendo. ¿Y qué pasó con el fútbol?
El fútbol se convirtió en algo, en un hobby en mi vida. Lo sigo jugando de vez en cuando todavía podíamos, ¿no? ¿Verdad? Ahorita con esta pandemia no se ha logrado, pero se convirtió en un gusto que sigo haciendo y hasta ahí quedó. Wow. Entonces, ¿tiene alguna relación el momento en el que Dios te llama para salvación al momento que Dios te llama para el ministerio? Fueron tiempos distintos. Cuando yo conozco del Señor, yo sabía que algo me había llamado y yo quise dar mi vida en una forma más intensa, quizás que otras personas. Eso sí fue desde el principio, porque yo lo pongo de esta forma. Tengo un libro que escribí que se llama ¿Quién cuenta tu historia?, que no ha salido a la luz, pero una de las maneras que yo lo explicaba era así. Dios me cambió un balón por una guitarra y yo empecé a servirle al Señor en la música. Comencé a cantar, a dirigir alabanza, a formar parte en la iglesia con el grupo y empezó a cambiar mi corazón. Y de ahí yo me fui a estudiar al CC de Mac, lo que en ese entonces era la Escuela de Marcos, acá en la ciudad de Durango, México, bueno, allá. Y supe que el Señor me había llamado al ministerio. Entonces yo quise dedicar mi vida 100% al Señor a partir de ese momento y empecé a servirle. En la puerta que tenía, lo empecé a hacer y lo empecé a servir y lo empecé a trabajar. Desde ese momento, yo tomé una decisión por el Señor. Nunca lo entendí, nunca me imaginé ser pastor, le soy sincero, nunca me imaginé. Yo sabía que era algo complicado y, y bueno, de eso tenemos 6 años pastoreando. Antes de ello estuve trabajando en alabanza muchos años como director de alabanza, director de grupos y, y después como director de una escuela de música que fue precisamente el Instituto Canción. Fui el director nacional aquí en México. Sí, me gustaría que hablara un poquito acerca de eso, pero algo que siempre me gusta decir es que normalmente cuando Dios te llama, uno tiende a decir que no, porque uno Así entiende la es, responsabilidad y entiende, bueno, que no es fácil. Por ejemplo, ser un pastor. La gente dice, bueno, él está ahí, pero realmente no es fácil. Cuéntanos un poco acerca de Canción. Canción se convirtió en una época en nuestra vida y yo estuve, bueno, fui alumno de Canción, lo que era el CCDMAC, y a los años, estando en la ciudad de Cuernavaca con la familia, de acá es mi familia, el, yo regresé más o menos como a los 24 años a casa de mis papás después de estar mucho tiempo sirviendo como voluntario en un ministerio misionero que se llamaba TDS por parte de Canción, sí, que fue todo un evento que quizás un poquito largo de contar, pero después regreso a casa de mis papás a los 24 años y yo tenía la idea de abrir una academia de música y en ese momento Ismael Mejía, mi pastor, me dice, ¿por qué no abres Canción? Yo dije, no, ¿cómo voy a poder abrir Canción? ¿No? Me animó, me dice, pues, ¿por qué no lo abres? Pregunta, ¿no? Dije, ¿conoces gente? Que pues sí. Entonces hice algunas llamadas, viajé a algunos estados para conocer las escuelas que ya estaban abiertas y al año de eso abrí el Instituto Canción en Cuernavaca. Entonces abro el Instituto Canción ahí, formamos un equipo, una banda, empezamos a viajar por diferentes lugares y empezamos a dar capacitaciones en musicales y ministeriales en diferentes lugares. Después de ese momento, pues abrimos la escuela, comenzamos a recibir alumnos, se empezó a crecer la escuela. Después de mi primer graduación de alumnos, abrí otra escuela en un lugar cercano donde estábamos, que era Iguala, y después terminamos teniendo 5 hijitas de la escuela que yo había abierto. Entonces, para ese momento, pues ya éramos una escuela muchísimo más sólida que al principio, hasta que recibo una llamada de uno de los directores del Instituto Canción a nivel internacional, invitándome a tomar la dirección nacional del instituto, que para mí siempre ha sido un sueño, porque nosotros teníamos solamente una reunión una vez a la semana, que era los sábados, pero el Instituto Canción Ministerial era una capacitación diaria, es decir, todos los días, de lunes a viernes, los muchachos estaban presentes, incluyendo sábados y domingos, así que era completamente integral. Lo que nunca me imaginé es que prácticamente me iba a volver su papá de los muchachos junto con mi esposa.
hay historias increíbles que podríamos contar de muchachos que llegaban de diferentes partes del mundo a querer estudiar música y pues llegaban con nosotros y de repente era una llamada a las 3 de la mañana. Alguien se metió a la casa, bueno, y ahí teníamos que ir a buscar qué es lo que había pasado. Un vecino les había roto la puerta porque había venido alcoholizado. Y 16 muchachos metidos atrás de una puerta muertos de miedo y los volteo a ver así, todos ellos grandotes. Le digo, ¿qué están haciendo escondidos? Digo, pues son 16 y era uno, ¿no? Pónganse las pilas, despierten, muchachos. Entonces fue toda una historia muy interesante de vivir, llevar de repente a las muchachas que se nos ponían mal, tener que llevarlas al hospital y ahí nos reciben. ¿Y usted quién es? No, pues soy su director. ¿Y dónde está su papá? Pues lo más cercano que tiene soy yo, le digo. Así que, ¿qué necesitamos hacer, no? Cosas así, pastor, que nos pasó estando en Canción, tratando con los muchachos, y fue precisamente ahí donde Dios nos habló y nos dijo, mi hijo, ¿ya te diste cuenta de lo que estás haciendo? Dije, pues sí, cuidándolos. Dice, no, los estás pastoreando. Fue ese momento cuando el Señor empezó a poner en nuestro corazón la parte de comenzar un ministerio, que el día de hoy es verdad, se llama Central Point y es la iglesia que nosotros hoy pastoreamos. Sí, y bueno, es muy bien eso porque a veces uno no se da cuenta de lo que Dios está haciendo a través de uno y eso también es bueno porque eso quiere decir que uno no tiene ninguna pretensión de querer ser alguien y eso es algo muy importante en este tiempo donde muchas veces, desgraciadamente, dentro de la propia iglesia hay una falta de reconocimiento y entonces muchas veces buscamos detrás de una posición pues el reconocimiento que tenemos a la necesidad de la identidad que solamente Cristo puede llenar. Entonces, Es eso, correcto. por supuesto, me parece algo muy interesante. Saludamos a los hermanos que nos están viendo. Iglaed González nos está viendo desde Italia, así que le saludamos a Dané Calle, bueno, a Lucero Alejandra Mogollón Mora. Le saludamos a todos los hermanos que nos están viendo conectados aquí en Pasión por el Ministerio, con el ministerio que tenemos nosotros que se llama Desafío Latino, y bueno, donde entrevistamos a pastores, misioneros y conocemos lo que Dios ha hecho y está haciendo en la vida de cada uno de estos hijos de Dios. Normalmente, cada iglesia tiene una visión. Yo pienso que yo pastoreé 8 años y yo creo que cada iglesia local tiene una visión que Dios le da en lo particular. Tenemos una visión de hacer discípulos, pero cada iglesia tiene como algo distintivo que Dios le ha Claro. dado para poder impactar la comunidad. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que Dios le ha dado a usted y a su iglesia para poder ser sal y luz en el lugar que Dios le ha puesto? Muchas gracias. Pues Dios nos llamó a hacer un punto de encuentro. Lo explico de la mejor forma que el Señor me lo reveló. No sé si todos han visto esa imagen donde tiene 4 flechitas y un punto en el centro, que es punto de reunión. Sí, de ahí surge, de hecho, el logo de nuestra iglesia, de esa imagen, porque Dios nos llamó a buscar cosas en común con las personas que nos rodean para atraerlos a Jesús. Muchas veces, durante muchos años en mi caminar como creyente, descubrí que, o me platicaban que muchas cosas era el diablo. No te acerques a esa mujer porque es el diablo. No te acerques a ese grupo porque son el diablo. Y todo terminaba siendo el diablo. Y descubrí que precisamente el pasaje que usted acaba de comentar, somos la sal y la luz. La sal es aquello que sirve para aderezar, para bendecir, para preservar, y la luz para alumbrar. La luz no se esconde, sino la luz está donde es necesitada. Entonces descubrí que nosotros tenemos que ser esa parte que busque cosas en común. Como lo dice el apóstol Pablo, dice, con los judíos me acerqué como judío, con los romanos como romano. Sí, y a los gentiles encontré cosas, dice, busque cualquier cosa en la NTV para atraer personas y que conocieran a Jesucristo. Eso es lo que somos nosotros. Central Point es un punto de encuentro con Dios y guías para una relación creciente con Jesús. Así que muy así a la parte organizacional, esa es nuestra misión, eso es lo que hacemos. Y en sentido fácil es buscar, por ejemplo, con usted, pastor, ¿no? ¿Le gusta el fútbol? Sí, perfecto, vámonos a jugar. Y después de un tiempo, después de un momento de que ya entablamos y generamos una amistad que es más que evidente que lo que tienes dentro se manifiesta, las personas empiezan a preguntar. Y entonces en ese momento sí, pues te invito. ¿Quieres conocer? Te invito.
Sí, así es. Es Yo un les digo, evangelio relacional, es más que un correcto. evangelio de 20 invito a un culto, 20 invito a un programa. Más bien No, es un... claro, porque Claro, la gente luego termina como cuando uno toma el medicamento sin la dosis correcta, termina haciéndose resistente a ese medicamento y hay personas que terminaron haciéndose resistentes a Dios porque se las dimos en una dosis equivocada. Y le presentamos a Dios y no, yo lo que quiero no es eso, yo lo que necesitaba es alguien que me escuche en este momento. Y no estoy diciendo que Dios no lo hace, por supuesto que lo hace, pero a través de nosotros. Y entonces es ahí donde podemos entrar y formar parte del plan de Dios a nivel global, que formamos parte de traer a sus hijos de vuelta a casa. amén. Y claro, yo pienso que ese punto de encuentro es lo que cada persona necesita, encontrarse con Jesús a través, ya sea de la profesión mismo que tiene, o ya sea, por ejemplo, del hobby que le gusta, que tiene. Yo, en mi caso, el Señor usó a un joven que a través del béisbol, porque en Cuba lo que se juega es béisbol, aunque ahora se juega mucho fútbol, bueno, Dios ¿Ok? usó a ese joven para que a través del juego yo pudiera conocer la palabra. Y una vez yo me aparté del Señor, me aparté y el Señor volvió a usar el propio béisbol para regresar al Señor. Así que ese punto de encuentro fue mío, el deporte, Maravilloso. que ahora, por supuesto, es un poco complicado poder, ¿cómo es? Practicar. Sí, Eh, claro. sí, por muchas razones. También le da el reflejo. Y bueno, aquí no juegan fútbol tampoco. Perdón, no juegan béisbol aquí en Bogotá. Aquí se juega mucho fútbol. Saludamos a Edwin Robert Saldaña desde Lima, Perú. Y también Israel González Pachuca, México, Pastor. Dice, bendiciones, Pastor Aarón, Edwin Robert Saldaña. Bueno, eh, Saludos, hijo, ¿cómo estás? cuéntenos, ¿tiene alguna experiencia acerca de esto mismo que están haciendo en cuanto a los puntos de encuentro? ¿Alguna experiencia de algún joven, por poner un ejemplo, que ahora esté sirviendo a la iglesia y Dios usó algún tipo de, un punto de encuentro para poder llegar a Cristo? ¿Tienen algún tipo de experiencia? Sí, y voy a platicar quizás, digo, tenemos varios, pero me gustaría platicar uno específico porque creo que nos va a ayudar a cambiar algunos paradigmas. Eh, Le platiqué que fui director de música, de alabanza y del instituto. Lo más sorprendente que es lo que Dios hace es precisamente en la música. Se acerca una muchacha, esta muchacha con el pelo en el ojo, así todo negro, versión Raven de los pequeños titanes, ¿no? Digo, es que tengo hijos chiquitos, entonces los miran y así era como muy emo y me dice, yo toco el bajo. Y dije, ah, qué padre, ¿quieres meterte a la alabanza? Sí, pero yo no creo en Dios. Dije, yo te pregunté si querías entrar a la alabanza, no si creías en Dios. Entonces la muchacha me dice, ¿en serio puedo? Sí. ¿Tocas el bajo? Sí. Súmate a los ensayos. 3 meses después, pastor, el pelito de lado, con una sonrisa y con Cristo en su corazón, por la alabanza. Y a veces somos tan celosos del servicio. No es que tienes que ser santo y puro. Pues ni usted ni yo estaríamos aquí si fuéramos así. ¿Sí? Tenemos un montón de cosas que son conflictos dentro de nosotros y a veces en lugar de ser facilitadores para que las personas se acerquen a Dios, somos complicadores de acercar a las personas a Dios porque les ponemos estándares que ni siquiera nosotros podemos cumplir. No porque una persona peque abiertamente significa que el que lo hace a obscuras o cuando nadie lo ve, lo hace diferente. El pecado es pecado para todos. Entonces lo que hicimos fue sorprendente. El punto de encuentro fue la música. Esta muchacha a los 3 años es transformada el corazón, conoce al Señor y su vida da un giro completamente. Y la gente obviamente en ese momento, algunos me criticaron, me dijeron, oye, pero es que ella ni siquiera es salva. Le dije, tú tampoco lo eras cuando llegaste. Y lo sorprendente fue eso, su corazón fue mudado, fue transformado. Esa es una de las historias. Otra historia que tenemos es un muchacho que estaba viviendo en una situación de drogas no tan abierta y un día lo invito a acompañarnos y a dar una de las clases. Él asistía como el grupo de jóvenes que teníamos en una cafetería. Digo, oye, me gustaría que tú pudieras empezar a dar el estudio. Y se me queda viendo con cara de que no sabe quién soy, no sabe lo que estoy viviendo, no sabe lo que estoy haciendo. Pero sí, sí, lo conozco, pero sé que también eres muy inteligente. Además, me gusta cómo piensas, siempre traes preguntas, siempre traes cosas.
no, pero es que yo no estoy tan cerca de Dios. Digo, yo tampoco, no te preocupes. Dice, ¿cómo? Si todavía no estoy con él, así que estamos en el mismo lugar, vamos, sí, anímate. ¿Qué dices? Bueno, está bien, pero usted me ayuda. Sí, no te preocupes. Tú lo haces, yo te ayudo. Si te atoras, aquí voy a estar. Lo empezó a compartir, y este muchacho, al tiempo, dice, gracias. Entendí que no necesito ser completamente un erudito para poder hablar de él. Puedo hablar desde mi experiencia. Y ya le dije, le digo, ¿sabes que el primer misionero que Jesús envió fue un gadareno que lo único que sabía era que Jesús lo había sanado? Y lo mandó a Decápolis. Así que tú tienes lo necesario para poder comenzar. Es dos historias que podemos comentar. Sí, y podemos añadir que también la primera evangelista que hubo en Sicar, Samaria, fue una mujer que tenía, había tenido 5 maridos, que tenía ahora tampoco era su marido. Y Así entonces, es, o sea, sí, Dios utiliza a quien se deje, quien lo quiera, quien se anime, quien se arriesgue en realidad. claro. ¿Y qué pasa? Que muchas veces estamos tan llenos de estructuras y de paradigmas que nosotros mismos, como los fariseos de la época de Jesús, tenemos y muchas veces limitamos bueno, a las personas que puedan buscar al Señor, porque tenemos ciertas reglas que si no cumplen esos estándares, pues entonces no pueden pertenecer a nuestro clan. Así es. Más que la iglesia, el clan que nosotros a veces formamos y que, como decíamos al principio, por supuesto, al principio decíamos que a veces estamos tan ocupados en mantener el acuario que nos olvidamos de que somos pescadores de hombres y queremos Es tener correcto. sí, y es lo que pasa, Así es, es. es lo que pasa. Y bueno, ¿Cómo quitas tantas claro, reglas, pastor? sí, claro, y todo lo que están viendo este tiempo ahora, usted no haga nada si Dios no se lo dice. No va a hacer que usted comience a imitar lo que hace otro, el pastor Aarón Feroz, y después dice, pero si, ¿por qué a mí no me, porque a mí no me funciona? No me funciona. Porque todo lo que uno hace en el ministerio o en la vida cristiana, necesitamos tener el respaldo de Dios para poder hacerlo. Y cuando tenemos el respaldo de Dios, actuamos de manera que otros no, pudiéramos decir, no entienden, pero que al final, como ha pasado en su caso y en la iglesia, pues al final la iglesia, hay personas bueno, que en algún momento nadie pensó que podían ser cristianas, pero que ahora lo son. Así es. Lo que acaba de comentar, son modelos acríticos. Cuando nosotros tomamos la idea de alguien más y la apropiamos, a veces no nos calza. Por eso nuestra relación con Dios nos marca la dirección en la que tenemos que ir. Porque lo que usted está haciendo en Colombia quizás no funcione aquí en Querétaro. Y lo que estamos haciendo en Querétaro no necesariamente significa que va a funcionar allá. Sí, es cierto, somos latinos y hablamos español y hablamos en diferentes versiones y utilizamos palabras muy similares, pero él decía, y lo explicamos de esa forma, necesitamos tropicalizar aquello, y el mejor tropicalizador de nuestra vida es el Espíritu Santo. Entonces le Exacto. preguntamos, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que me queda a la medida? La voluntad de Dios es buena, Bueno, perfecta, porque nos calza. ¿Sí? Nos calza, es decir, está diseñada para ti y para mí. Así que a lo mejor sí, si algún loco dice, yo quiero hacerlo como lo hace el pastor Aarón, adelante, estaremos para servirles y apoyarles. Cosa bien importante, y quiero meterlo sobre todo para algunos líderes que nos estén viendo, es que invitamos a las personas a servir en cualquier lugar, excepto en lugares de liderazgo. Es decir, pueden servir acompañando y dando panfletos, inclusive yo lo hago tocando en la alabanza, pero no dirigiendo la alabanza. Entonces, son espacios que abrimos para que las personas puedan servir, para que encuentren un lugar. Recuerdo la historia de una hermana de muchos años que ella decía que su ministerio era doblar los panfletos que nosotros entregábamos. Y ella lo tomó como su ministerio, y de repente un día llegó un muchacho muy hábil que doblaba los panfletos en la mitad del tiempo que lo hacía ella. Entonces un día llega y me dice, pastor, es que me quitaron mi ministerio. Dije, no se preocupe, regrese a ese lugar y vuélvalos a hacer. Es que me gusta hacerlo a las 5 de la mañana el domingo. Adelante, ese es su lugar, ese es su espacio. Y a veces lo que perdemos es la oportunidad de que las personas se sepan que tienen un lugar, que tienen un espacio y que son valiosas para nosotros también. así es, y todo se trata de relaciones. Todo se trata de Claro, el relaciones. reino de Dios tiene que ver con relaciones. Así es. Y a veces perdemos eso de vista también porque nos centramos en la estructura.
Pastor, hemos estado viviendo tiempos críticos, tiempos que todavía no se sabe si cuándo van a terminar, porque inclusive en México he escuchado que ha habido o que hay rebrotes del COVID-19. Aparte, pienso yo, de toda la mala comunicación a través de los medios, de todo el temor y el pánico que han hecho. Y bueno, ¿cómo usted ve los tiempos que estamos viviendo? Es decir, ¿cómo usted ve el evangelio? ¿Cómo usted ve a la iglesia? ¿Qué ha sido bueno? ¿Qué no ha sido bueno? ¿En qué tenemos que mejorar? ¿Cómo usted cree que este tiempo eh, puede servir para nosotros darnos cuenta de muchas cosas que están pasando y que, no sé, ¿cómo usted ve todo esto? Pues, pastor, yo creo que Dios cerró los cultos para poder manifestar su cultura en nuestras casas. Creo que Dios lo que hizo en nuestras vidas es limitarnos de los conceptos que ya teníamos hechos y de que creíamos que no se podían mover para mostrarnos que lo podemos hacer a distancia. Yo creo que Dios nos llevó a una fe como la del centurión romano, que dijo, tan solo di la palabra y por Zoom voy a ser bendecido. Y tan solo di la palabra y por Facebook voy a ser tocado. Tan solo di la palabra y aquella persona que está del otro lado del mundo, que nos está escuchando a la mitad de la noche cuando tiene insomnio, va a ser salvo en el nombre de Jesús, con tan solo decir, Jesucristo, en esta mañana, en esta noche, en este día te recibo en mi corazón. Tantos me han predicado, pero hasta el día de hoy recibí al Señor y fue a través de un video. ¿Sí? Cosas con el pastor Hanoi. ¿Sí? ¿Qué fue? Pues fue eso, porque ¿qué sucedió? Dios lo que está haciendo es nos está abriendo canales de influencia mayores, una bendición maravillosa, sea TikTok, sea Facebook, sea YouTube, sea WhatsApp, cualquier manera es una buena forma de compartir de Él. Ahora, de manera sincera, ¿verdad? No como si fuéramos una pose, no como si hiciéramos algo que no somos, porque es evidente, se nota, se siente cuando nosotros estamos inventando algo que no funciona, ¿sí? Que no somos nosotros. Por eso no es un evangelio de filtros, es un evangelio sincero. ¿Sabes qué? El día de hoy amanecí de malas, le grité a mi mujer, pero eso no significa que me voy a quedar ahí, por ejemplo, ¿no? O en esta mañana me conflictó con mi hijo adolescente y lo que quiero es ahogarle la cabeza en el retrete y lo que necesito es la guianza del Espíritu Santo porque no sé qué hacer con él. Es abrir las cosas sin mostrarnos, no sé, perfectos. No lo somos. Y bueno, un poquito a lo mejor respondiendo más a esa pregunta, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios nos abrió una oportunidad a lugares en donde usted ni yo íbamos a estar de otra forma. Estamos hoy conectados por esto. El COVID nos conectó de Querétaro a Colombia y probablemente lo hubiésemos hecho a lo mejor de otra forma, porque antes pensábamos que la única forma de tener un invitado era trayéndolo. Sí, no sé si a usted le pasó, yo me di cuenta que de repente dije, bueno, ¿y si invito a fulano a predicar a la iglesia? Al final estamos transmitiendo en vivo, pues estamos haciéndolo online. Y entonces empecé a tener invitados de diferentes partes del mundo bendiciendo a nuestra comunidad y compartiéndolo. Y dije, esto es algo muy bueno. Y yo ni siquiera lo había considerado. Entonces son algunas de las cosas que creo que están sucediendo. Sí, por supuesto. Y también pienso que esto ha permitido que el pueblo de Dios se una sin tanto denominacionalismo. Es correcto. Nos hemos unido y no ha habido esas barreras. Por ejemplo, mi esposa y yo deberíamos haber estado ahora en Asia, Ok. porque vinimos a Colombia a movilizar a la iglesia para ir a Asia y predicar. Y bueno, la pandemia llegó y todos los planes cambiaron y ahora vamos por el segundo seminario online de misiones y hemos capacitado a más de 70 hermanos de 16 naciones. Entonces, ¡Wow! ¡Qué maravilloso! y gracias a Zoom, que nadie conocía, y gracias a las redes sociales, un mundo en el cual nosotros no habíamos experimentado, pero que ahora todo el mundo, es decir, como usted lo dice, si Dios te manda a hacer algo, hazlo, porque, y si lo hacemos con una buena motivación, pues adelante, porque al final estamos sirviendo al Señor y bendiciendo a su pueblo, y también otras personas pueden conocer al Señor. Y bueno, hemos dado estudios hasta de cómo usted puede a través de WhatsApp comunicarse con naciones como la India, que es la nación donde más se usa el WhatsApp en el Sí, mundo, y además cerradas, ¿no? y más cerrada, exacto, como Turquía, como Malasia, y podemos llevar el evangelio a través
del propio traductor que tiene WhatsApp. Es decir, tenemos que abrirnos un mundo que para nosotros antes no era conocido, pero que estaba ahí y Dios permitió que estuviera para que cuando llegara la pandemia pudiéramos seguir relacionándonos, creciendo en el Señor. Y bueno, iglesias virtuales también, o sea, hay muchas Es cosas. correcto, Sí, hace correcto. poco, Tenemos iglesia online, sí, ¿no? sí, exacto. Hace poco entrevistamos a un misionero de Guatemala que él prepara misioneros digitales. Eso es algo que tú Está dices, eso, padrísima la... sí, exacto. Y entonces, bueno, agradecemos a Dios por este tiempo. ¿Qué proyectos tienen en el futuro? Como pastor, ¿qué Dios le ha mostrado para el futuro? Mucho de lo que tenemos es precisamente la parte de que tenemos muchos nativos digitales y lo que viene es precisamente una iglesia a distancia. Es una iglesia en donde probablemente a lo mejor nunca nos vamos a abrazar físicamente, pero lo vamos a hacer a través de estos medios. Es una capacitación de largo plazo, es una forma de llevarlo, es llevar el evangelio a través de no solamente redes sociales, sino de plataformas en donde las personas se pueden capacitar, crecer, desarrollar y a implementarlo en sus vidas. Yo creo que viene un tiempo de multiplicación y lo he visto, el Evangelio ha llegado a lugares que no habíamos llegado en mucho tiempo. Hoy hemos visto cómo el potencial de la predicación se va 7 veces a 1 a través de redes sociales. 7 veces a 1, pastor. Si nosotros teníamos una iglesia de 1000, estamos llegando a 7000. Si tenemos iglesias de 100, estamos llegando a 700. Y creo que a veces menospreciamos el impacto que está puesto en nuestras manos para poderlo hacer. Entonces, ¿qué viene adelante? Viene multiplicación y viene trabajo y viene creatividad, porque usted y yo sabemos que tenemos un Dios creativo, tenemos un Dios creador, así que las formas van cambiando, el mensaje sigue siendo el mismo, pero los estilos se tienen que renovar. Así es. Y pienso que los jóvenes, estos jóvenes de ahora son clave para poder multiplicar el mensaje. Van a ser probablemente los nuevos misioneros, debido a que todo va a ser a través Sí. de lo digital. Es No, y decir, maravilloso, sí, exacto. misioneros digitales, me quedo con esa frase y le voy a dar Sí, vueltas y lo vamos a implementar. sí, por supuesto. Sí, nosotros, le digo, hemos hecho este seminario sin salir de este lugar. Entonces yo Claro, digo, podemos hacer un equipo misionero se pueden mandar misioneros desde sin salir de la casa, por ejemplo, a un lugar cerrado a través de las redes sociales. Lo sí, por capacitamos, supuesto que lo sí. entrenamos y lo enviamos, como a través de WhatsApp, a través de muchísimas plataformas donde los jóvenes, por ejemplo, se tratan de buscar parejas y todo eso. Por supuesto, tiene que haber un acompañamiento, pero los Sí, sí, jóvenes son los claro. que son los que van a manejar el idioma no, es decir, la manera, el lenguaje El para lenguaje, poder claro. insertarse y poder predicar el evangelio bueno, llevar el evangelio sin ningún costo, porque eso es lo otro. No hay que montarse en un avión, inclusive el entrenamiento lo podemos hacer a través de Zoom bueno, estamos ante un mundo diferente. Le voy a hacer una pregunta personal. ¿Usted cree que se avecina persecución desde su punto de vista o usted cree que viene un crecimiento? Yo creo que van a venir ambas partes, pastor. Siempre una persecución trae un avivamiento, ¿verdad? Y normalmente un avivamiento también provoca persecución. Así que en ambos casos vamos a tenerla. La pregunta es cuándo. No sé si lo estamos teniendo, por lo menos no en nuestra zona, en este momento, no estamos teniendo una persecución tan aguerrida como existe en otras partes del mundo, en donde sí la hay y las personas están sufriendo por causa de su evangelio. No sé si a usted le pasó haber leído el libro de Locos por Jesús. Ya tiene un ratito este libro de una banda estadounidense llamada DC Talk. Ellos hacen una compilación de mártires, de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús y quien cuenta la historia normalmente eran los verdugos de ellos, porque por causa de mirar su fe que los llevó a morir en sus manos, ellos dan su vida por el Evangelio. Entonces, sí creo que en algún momento lo vamos a empezar a vivir. No creo que todavía estemos en ese momento, creo que estamos a principios,
el principio de dolores. Creo que estamos en ese momento, creo que estamos en ese surgir, pero sin lugar a duda es tiempo de prepararnos. Yo creo que el tiempo de pandemia no es un tiempo de contemplación, sino de preparación. Y lo mejor que podemos hacer es salir lo mejor parados para que estemos listos y no esperar, porque el que espera está cediendo espacio a personas que sí lo están haciendo. Hoy, si antes teníamos competencia quizás, ¿no? Quizás la iglesia local competía con el McDonald's, con los niños, con el cine, con los jóvenes, en los antros, cualquier otra versión, si estábamos quizás como en competencia con ellos. Hoy tenemos una competencia mundial y los tiempos se están haciendo más cortos de las oportunidades. Tenemos que ser hábiles, tenemos que intensificar nuestra relación con el Espíritu Santo para estrategias sabias, aplicables y casi instantáneas. Sí, dos cosas. Primero, pienso que también las redes sociales pueden, en un tiempo de persecución, pueden ser muy útiles, porque la iglesia se puede reunir a través de las redes. Y yo pensando, ¿y por qué no oramos para que cristianos puedan, pues, crear nuevas plataformas, que no tengamos que depender de plataformas que tal vez son convencionales, pero que no son cristianos, bueno, no sé qué se convierta, pero si pensamos que esto puede ser pudiéramos decir, una vía para poder comunicarnos, pues podemos orar para que hayan programadores, hayan, no sé, jóvenes que puedan hacer nuevas plataformas para que la iglesia se pueda reunir en caso de persecución. Eso hay que algo que pienso yo, a lo mejor estoy diciendo algo que no es, pero pudiéramos pensar en eso. Yo creo que sí, pastor. Sí, Yo creo que lo que necesitamos hacer es apropiarnos de y proyectarlo a. Sí, estoy de acuerdo con usted. exacto. Y lo otro es que, por lo menos aquí en Colombia, muchos pastores han tenido que entregar el local El debido a que no local. pueden pagar la renta. Y yo digo, bueno, ¿eso es una ventaja o eso es decir, es bueno o es malo? Dependiendo, la iglesia necesita reunirse, pero pienso también que tenemos que tener la mente más abierta de las cuatro paredes para poder impactar la sociedad y alcanzar a perdidos sobre todas las cosas. Pienso que tenemos que aprovechar cada día como si fuera el último para Sí, poder alcanzar a aquellos que no tienen a Jesús. ¿Me escucha? sí, definitivamente hay que predicar como si la gente se estuviera ahí en infierno. Sí, le estoy Exacto. bien. ¿Usted me escucha a mí? Sí, un poquitico Hola, como que hola. se cortó la señal, pero sí, escuché la última parte, sí. Bien. Sí. Entonces, Sí, yo creo. sí, sí, diga. No, sí, sí, eso. Yo creo que necesitamos predicar el evangelio de esa manera, con esa mentalidad. Y si no lo hacemos, le aseguro que el enemigo sí está haciéndolo de esa manera. Sí, así es. Y de Sí está hecho, pensando que habrá gente que no quiere que vaya al cielo. sí, de hecho, estamos siguiendo ahí las elecciones de los Estados Unidos, ahí Sí, lo tratando estamos viendo. de, y bueno, algo interesante es cómo los propios medios de comunicación están como escondiendo la verdad y se han hecho parte para ser promotores de la mentira. Y esto es algo que nosotros los cristianos tenemos que tener en cuenta porque muchas veces confiamos en todo lo que dice en la televisión y no tenemos un criterio propio ni bíblico acerca de todo lo que está sucediendo. Y tenemos que ser sabios en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo. Yo creo que una de las cosas importantes es que tengamos una postura frente a lo que viene. Algunos dicen que estamos en los finales del tiempo, otros creemos que estamos comenzando esa parte, aunque si somos sinceros, Pedro fue el que inauguró los últimos tiempos en Pentecostés, dice lo que acaban de ver, queridos, es lo que el profeta Joel dijo, que en los últimos tiempos los hijos y los abuelos tendrían visiones y tendrían sueños. Entonces, sí, queridos, estamos en los últimos tiempos. La pregunta es en qué parte de los últimos tiempos estamos. Quizás lo único que como creyentes deberíamos tener es una postura escatológica, ¿va? Con respecto a cómo va a ser el final. Somos de este pensamiento, si somos pensamiento bajo esta dirección, tenemos que seguir. Entonces, yo sé que es una palabra muy como muy dominguera, como se dice acá, pero lo único que significa es cuál es tu postura frente al final de los tiempos, cómo miras el final de los tiempos y defínelo, ¿no? Es algo interesante.
Sí, yo pienso que en este tiempo todos tenemos que estar estudiando un poquito de escatología, Así más es. Biblia y no guiarnos tanto por lo que está pasando en el exterior, porque muchas veces eso también nos puede engañar y nos puede, pues, atemorizar, y eso también es una estrategia del enemigo para paralizar a la iglesia. Eh, ¿Por qué le gustaría que pudiéramos orar por usted en esta mañana? ¿Qué Muchas gracias, peticiones tiene? pastor. Sí. Nosotros tenemos delante la oportunidad de llegar a más lugares en influencia. El Señor nos ha abierto esferas de influencia en diferentes sectores y que Dios nos dé la estrategia correcta en cómo hacerlo, cómo llevar su palabra y cómo poderla compartir con personas. Uno creció quizás en un entorno y de repente el Señor te presenta en otros entornos y te lleva a tomar a una modificación de cómo eres, cómo hablas, inclusive cómo actúas, porque cuando Dios promueve, siempre va a requerir también de un esfuerzo en nuestra parte. Su promoción requiere de un crecimiento en nosotros. Entonces, de eso, pastor, si puede orar por nosotros, que el Señor nos dé la estrategia correcta y la sabiduría para saberla aplicar. Y vamos a orar y también saludamos al pastor Raúl desde Cuba. Le saludamos y bueno, muchas bendiciones. Sí, Y le es un reto bendecimos. estar desde Cuba conectado por el tema del costo del internet y eso consume datos y bueno, eso es una historia. Gracias, pastor, por escucharnos. No Sí, baje sus manos, que el Señor le bendiga. sí, y oramos por su mamá también que tuvo un accidente hace poco, seguimos orando por ella. Sí. Entonces vamos a orar y muchas gracias por el tiempo. Ha sido un tiempo realmente de edificación y pienso que todos los que están conectados o van a ver después esta entrevista puedan también buscar al Señor, que tenemos que hacerlo todos los días, todos nosotros, para que el Señor nos pueda corregir, así como se corrigen, por ejemplo, no sé, se puede corregir algo en la vida real para que Dios nos pueda corregir y podamos andar en sus caminos y con la visión que Él nos ha dado, en lo particular para seguir haciendo su obra. Cada uno en su lugar, haciendo su parte, pues somos el cuerpo de Cristo extendiendo su reino. Y eso creo que es algo muy, pero muy importante. Siempre lo es. Y que cada uno de nosotros que nos escuche el día de hoy sepa que el tener tu lugar, nadie te lo quita. Pero si la bendición no la tomas, la estás endosando para alguien más. Así que súmate a la ola de lo que Dios está haciendo en este tiempo. No contemples, métete. Tienes un Dios creativo, tienes un Dios que te bendice, tienes un Dios que te habla y tienes un Dios que te invita. Así que por favor, súmate a lo que Dios está haciendo. No esperes a que alguien te diga, vente. Mejor diles, vamos. Así es, perfecto. Me gusta mucho eso porque realmente es así. Hay gente esperando que lo llamen. No, 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 no. Lo que Dios te ha hablado, avanza, que Dios te va a mostrar todas las cosas. Así Vamos es. a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana y te damos muchas gracias por el pastor Aarón. Te rogamos por él y su familia y te pedimos que tú les continúes capacitando de una manera especial, donde él pueda verte a ti, Señor, en cada lugar donde tú le llevas para compartir tu palabra, para mostrar, Señor, tu amor a aquellos que están perdidos, Señor. Fortalece sus rodillas, Señor, y fortalece también, Padre Santo, a su iglesia, a la iglesia que tú le has dado, Señor, que es tuya, pero que tú le has dado para que Él administre, para que Él la pastoree, Señor, junto con sus líderes. Y te pido, Señor, que tú continúes siendo, permitiendo, Señor, que el pastor pueda seguir llegando a esos lugares de influencia para bendecir a muchas personas y que la comunidad donde Él vive, Señor, y aún las naciones puedan ver, Señor, la repercusión de una iglesia orando y clamando y sirviéndote a ti. Te amamos y te damos gracias por este tiempo. También bendecimos al pastor Armando por el tiempo, la oportunidad de pasión por el ministerio y gracias por esta mañana. Te rogamos todo esto, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas Pastor, un gracias. placer. Aquí Gracias estamos a por la orden, invitarnos. como dicen en Colombia. Pues muchísimas gracias. Que Dios les guarde, les bendiga. Saludos a la familia y Igual a toda usted. su iglesia, por favor. Bendiciones y bueno, saludos también a la familia y a la iglesia. Muchas gracias. Bendiciones. Dios les bendice.